El 28 de agosto de 1821, el general José de San Martín suscribió el decreto que dispuso el establecimiento de una biblioteca nacional en Lima. Vista la distancia y una perspectiva histórica, dicha medida llama la atención porque entonces el régimen del protectorado hacía poco que se había instaurado y la guerra contra el ejército realista aún estaba lejos de ser ganada por las fuerzas patriotas. En efecto, el 3 de agosto, San Martín había suscrito el decreto en el cual unía en su persona el mando político y militar de todo el Perú libre, bajo el título de protector. Se trataba, como es conocido, de un ordenamiento temporal, ya que solo tendría vigencia hasta la reunión de una representación nacional que determinase la forma de gobierno. Mientras tanto, el virrey José de la Serna se hacía fuerte en la Sierra Central gracias a la movilización de recursos humanos y materiales y sustentado en ellos, habría de mantener en jaque a las tropas patriotas por un largo tiempo. En los minutos que siguen, que no serán muchos, propongo que la creación de la Biblioteca Nacional tiene una dimensión institucional y otra simbólica. Constituye un hito en la constitución del nuevo Estado y en el proceso de ruptura con el régimen colonial. Al Estado, al nuevo Estado, le correspondían nuevas instituciones. La Biblioteca Nacional fue la primera en su tipo en territorio peruano. Antes de 1821, en Lima, solo existían bibliotecas o librerías, como se las llamaba, de carácter privado. Desde el siglo XVI, las principales órdenes religiosas, agustina, mercedaria, franciscana, dominica y jesuita, habían constituido por compras y donativos enormes bibliotecas para el estudio y la consulta de sus miembros. Junto a los integrantes del clero regular, una élite de médicos, juristas, artesanos, curacas y clérigos, con capacidad económica e interés por el cultivo del intelecto, también compraban libros, tanto nuevos como de segunda mano. En los estantes de las bibliotecas conventuales y privadas se alineaban textos producidos en las prensas de los mayores centros editoriales del viejo continente, como Lyon, Frankfurt, París, Colonia, Roma, entre otros. Y en mucha menor proporción estaban representados los impresos salidos de los talleres tipográficos americanos. En el mundo colonial, conviene recordar, el libro que se leía era preferentemente el procedente de Europa. Los libros circulaban de unas manos a otras, de unos estantes a otros, se leían de forma privada y pública y se atesoraban con especial cuidado. Para mediados del siglo XVIII, dada su condición de centro político y cultural, Lima era el principal mercado de consumo libresco y sus bibliotecas las más ricas en el virreinato peruano. Precisamente en esas magníficas colecciones limeñas pensó José Eusebio Llano Zapata cuando propuso la organización de una biblioteca pública por parte de la Universidad de San Marcos, la cual debía funcionar en el local de la misma. En una carta al arzobispo de La Plata, Cayetano Marcellano de Agramont, suscrita en Cádiz el 30 de junio de 1758, Llano Zapata se quejaba de las dificultades que enfrentaban los que escribían sobre América por carecer Lima de una biblioteca pública que estuviese abierta a sus horas para el libre uso. El principal objetivo de la institución era conservar todos los originales de nuestros sucesos que se pudiesen haber en las manos. Para la conformación del fondo bibliográfico, Llano Zapata ideó que los candidatos a algún grado académico o una plaza de catedrático en la Universidad de San Marcos debían entregar libros para la constitución de la biblioteca pública. El propio escritor limeño ofreció donar 500 volúmenes. Asimismo, debía solicitarse donativos a los grandes propietarios de libros en Lima. Pero como bien lo ha señalado o destacado Jorge Solís, el proyecto de Llano Zapata no debe llevarnos a confusión y pensar que la institución en la cual pensaba tenía las características de la biblioteca pública tal como la entendemos en la actualidad, una al servicio de la comunidad. Por el contrario, por biblioteca pública, Llano Zapata tenía en mente una destinada a la élite intelectual, la de los eruditos. Está de más decir que el proyecto del autor limeño, como tantos otros proyectos culturales en estas tierras, nunca prosperó. Las razones que llevaron a Llano Zapata a pensar en San Marcos para el establecimiento de una biblioteca pública es una cuestión para la cual solo tengo respuestas provisionales. Aun cuando a mediados del siglo XVIII San Marcos era pálido reflejo
de lo que había sido en los siglos XVI y XVII, seguía gozando de enorme gravitación social, en particular por lo que significaba para los criollos la obtención de un grado académico, una inmejorable carta de recomendación para lograr un puesto o un ascenso en las administraciones civil y eclesiástica. Para Llano Zapata, no debía ser desconocido que San Marcos, a diferencia de sus similares en el viejo continente, carecía de una biblioteca, algo que la prestigiaría aún más. También pudo pesar en su proyecto el anhelo del claustro de San Marcos por contar con una biblioteca, anhelo que no se había materializado por descuido de los propios catedráticos muchos años atrás. Es conocido que a principios del siglo XVII, el canónigo Pedro Muñiz donó su colección de libros para el establecimiento de una biblioteca en la universidad, pero que nunca llegó a realizarse porque no hubo quien los organizara, de modo que permanecieron abandonados, expuestos al deterioro y picados por la polilla, finalmente fueron vendidos. El proyecto de Llano Zapata pareció materializarse a raíz de la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767. Las colecciones de libros que habían pertenecido a los colegios jesuitas fueron asignadas a seminarios y colegios en el virreinato. La importancia de los fondos bibliográficos existentes en Lima llevó a la universidad a solicitar a la corona su entrega para la constitución de una biblioteca adscrita a dicha institución y bajo la custodia de sus miembros. Estos obtuvieron, mediante una real orden del 25 de octubre de 1768, la cesión de los libros. Consecuentemente, las constituciones universitarias de 1770 incluyeron las normas relativas a la organización y el funcionamiento de la proyectada biblioteca. Pero como la entrega de los libros se demoraba, el claustro reclamó en 1778 a las autoridades locales el cumplimiento de la disposición real. En un extenso escrito señalaban que desde tiempos muy antiguos el principal cuidado de los monarcas había sido facilitar los medios de saber, proveyendo los instrumentos necesarios para conseguirlo. Tales eran las bibliotecas públicas, porque ningún particular puede hacerse de todos los libros que necesita, aun cuando cuente con los medios económicos, ni nadie carente de recursos puede adquirir la menor parte de ellos. El claustro sostuvo que, aunque en Lima existían grandes bibliotecas, eran todas de dominio privado, y más aún, incompletas. Señalaban que las dos bibliotecas del Colegio San Pablo, la general y la de estudiantes, al ser principalmente de literatura eclesiástica, muy bien podían ser complementadas con libros provenientes de otras bibliotecas jesuíticas, en cuanto a derecho civil y práctico. Estas materias, recordaban, también eran comunes porque libros sobre ellas abundaban en manos de laicos y eclesiásticos limeños. De modo que estos últimos podrían ser alentados a donarlos para la constitución de la Biblioteca Sanmarquina. Se sentenciaban que no necesitan menos las parroquias y monasterios de ornamentos y alhajas que el público de una biblioteca, la que no deja de ser obra piadosa porque sea decoro y ornamento de la ciudad. Concluían señalando que el valor de las colecciones bibliográficas que pertenecieron a los jesuitas no se había de medir por el precio de sus ejemplares, porque tan grande era el número de ellos que en el caso que se vendieran terminarían siéndolo a bajo precio, lo cual terminaría atrayendo el interés de pasteleros y expendedores de especies necesitados siempre de papel para usarlo como envoltorio. La aplicación de aquellos libros, prosigue, a una biblioteca pública será la que concilie su valor y su majestad quedará dueño de la biblioteca y también de sus intrínsecos valores. La necesidad de una biblioteca pública fue nuevamente expresada a finales del siglo XVIII por José Rossi Rubí, un connotado miembro de la Sociedad de Amantes del País y activo colaborador del Mercurio peruano. En 1793 confesaba que, a pesar de las dificultades económicas, los miembros de la sociedad habían decidido mantener la publicación del periódico. A la precariedad de la situación financiera se sumaba otra no menos importante, la carencia de una biblioteca pública. La del Vaticano, la Ambrosiana, las reales de París y Madrid y la universitaria de Oxford, escribió: son unos almacenes siempre abiertos, a los cuales acude libremente un hombre de ingenio, sea para adquirir nuevos conocimientos,
sea para rectificar los que tiene adquiridos. Como Llano Zapata, Rosy Rubí tenía en mente el proyecto de una biblioteca al servicio del erudito. Las conversaciones domésticas, las academias y los cafés son otros puntos de reunión, dice, que acercan a los hombres de talento, facilitan el comercio delicioso de los descubrimientos literarios, excitan una noble emulación, publican y depuran las combinaciones científicas. Pero en Lima no existen tales espacios de sociabilización. En la ciudad capital, un escritor se ve aislado y Rosy Rubí añade, nosotros lo hemos experimentado. Tan solo ha sido gracias a los estudios realizados de manera personal y con la ayuda de libros propios y prestados que los colaboradores del Mercurio han sido capaces de incursionar en la dilatada y abstrusa carrera de la historia y la literatura. La falta de una biblioteca pública, prosigue Rosy Rubí, tiene como consecuencia la escasez de manuscritos de interés posibles de ser consultados por los estudiosos. Existen muchos archivos privados, ¿no?, de algunos miembros de la sociedad colonial, pero estos, por codicia, envidia o pereza, no los comunican a los académicos limeños. Sin embargo, prosigue nuestro autor, sus colegas han adquirido, a costa de su dinero, algunos manuscritos. Ello constituye un auténtico sacrificio en obsequio de la patria. Una vez más, como lo hiciera Llano Zapata años antes, Rosy Rubí reclamó como una de las tareas de la proyectada biblioteca pública la conservación de la memoria histórica escrita. La creación de las bibliotecas públicas en América del Sur se dio en el contexto de la Guerra de la Independencia. Como es conocido, ante el vacío de poder creado por la abdicación de los reyes españoles, a raíz de la invasión napoleónica, los criollos en diversas ciudades del continente desconocieron la legitimidad de las autoridades coloniales. Las depusieron y establecieron en su reemplazo juntas de gobierno. La Biblioteca Pública de Buenos Aires, antecesora directa de la Biblioteca Nacional, fue creada por decreto de la primera Junta de Gobierno el 13 de septiembre de 1810. La Junta pensó que entre sus tareas estaba la de constituir modos públicos de acceder a la ilustración, visto esto como requisito para el cambio social profundo. Mariano Moreno impulsó la creación de la biblioteca como parte de un conjunto de medidas destinadas a forjar una opinión pública atenta a la vida política y cívica. Pocos meses después, el propio Moreno y Cornelio Saavedra firmaban la orden de expropiar los bienes y libros del obispo Rodrigo Antonio de Orellana, juzgado como conspirador contra la Junta. Así se constituyó el primer fondo de esta biblioteca, enlazada desde el comienzo con la lucha independiente y la refundación social. También integraron el primer acervo las donaciones del Cabildo Eclesiástico, del Real Colegio de San Carlos y de otros particulares, entre ellos Manuel Belgrano. Al otro lado de la cordillera, en Chile, un proceso similar se dio años más tarde. El 19 de agosto de 1813, la Junta de Gobierno, establecida en Santiago, ordenó la recolección de libros a fin de constituir una biblioteca, ya que el primer paso que dan los pueblos para ser sabios es proporcionarse grandes bibliotecas. El proyecto de establecimiento de la Biblioteca Nacional no se materializó hasta la instauración del gobierno patriota, luego de las acciones militares de Chacabuco y Maipú, y sobre todo durante la administración de Bernardo O'Higgins. Los líderes de las luchas por la independencia fueron hombres de letras, familiarizados con la cultura escrita e impresa y cultores de la lectura. San Martín no fue la excepción. Una colección de libros lo acompañó en su largo peregrinar desde Cádiz a Buenos Aires, Mendoza, Santiago y Lima. Muestra el valor asignado por San Martín al empleo de los libros son dos disposiciones personales. Cuando fue oficialmente notificado de que el Cabildo de Santiago de Chile le iba a entregar 10.000 pesos para sus gastos de viaje a las Provincias Unidas del Río de la Plata, hizo donación de ellos en una carta. Deseoso, escribió desde Mendoza el 17 de marzo de 1817, de contribuir al lustre y esplendor de todo este reino, he designado la generosa oblación de 10.000 pesos con que me ha honrado el muy ilustre cuerpo municipal para que con ellos se erija una biblioteca nacional que facilite la ilustración de los ciudadanos, cuyos ingenios han sido admirados en todos tiempos.
Como finalmente el Cabildo de Santiago no cumplió con la donación de dinero, el generoso ofrecimiento del general tampoco se concretó. De igual modo, en su testamento dictado en la ciudad de Mendoza el 23 de octubre de 1818, antes de marchar a Chile, y acaso consciente de que su vida iba a correr peligro, expresó por intermedio del escribano de esa ciudad, del cabildo de esa ciudad, que la librería que actualmente posee y ha comprado, con el fin de que se establezca y forme en esta capital una biblioteca quede destinada a dicho fin y se lleve a puro y decidido efecto su pensamiento. Acompañado de sus soldados y sus libros, José de San Martín llegó a la costa peruana el 8 de septiembre de 1820. Un año después, como ya se mencionó, estableció el protectorado. En los días que siguieron a la inauguración de su gobierno, San Martín se impuso como principal tarea sentar las bases del nuevo Estado. Para tal efecto, dictó medidas relacionadas con la demarcación política, la administración pública, el comercio de cabotaje, el ejército, la seguridad ciudadana, entre otros aspectos. Especial atención prestó el nuevo gobernante a la instrucción. Así, por ejemplo, se dispuso el establecimiento de escuelas de primeras letras en los conventos de frailes y la fundación del Museo y la Biblioteca Nacionales. A pesar de su brevedad, ha escrito Juan Fonseca, el protectorado se propuso sentar las bases de la educación pública en nuestro país, especialmente en el ámbito de la enseñanza primaria. Entonces estaba claro que la educación modelaba ciudadanos y era un medio de incorporar a los sectores populares a la naciente vida nacional. Para ello optaron por establecer un sistema educativo que no requería de una cuantiosa inversión de dinero y de personal, pero que prometía extender la ilustración entre los sectores populares de una manera masiva. Ese fue el sistema lancasteriano. El fomento de la instrucción básica y la fundación de la Biblioteca Nacional pueden ser entendidas, entonces, como medidas complementarias, ya que ambas apuntaban a un mismo objetivo, la formación de ciudadanos. Al decreto de fundación de la biblioteca siguieron otras disposiciones destinadas a consolidar la naciente institución mediante la dotación de personal, la organización y rentas. Para el funcionamiento se asignaron recursos económicos provenientes de la Dirección General de Censos y Geografías, y los fondos bibliográficos de la naciente institución debían estar constituidos por todos los libros útiles que se encuentran en cualquier establecimiento público, pero no se especifica en la disposición cuáles. Asimismo, se ordenó que los impresores de la capital debían remitir a la Biblioteca Nacional 2 colecciones de los papeles públicos y demás impresos que se hayan dado a luz desde el día que se proclamó la independencia. Y en lo sucesivo, quedaban obligados a hacer lo mismo con 2 copias de cuanto imprimían. La medida debió parecer insuficiente para los legisladores porque tiempo después se hace extensiva a todos los impresores en el territorio de la República. Más aún, también se dispuso que el administrador de la aduana debía remitir a los bibliotecarios de la Biblioteca Nacional copias de las facturas de libros que vengan para venderse en el Estado, a fin de que ellos determinen si conviene o no tomar alguna obra para la biblioteca. El fondo para albergar la biblioteca se destinó parte del edificio donde funcionaba el Colegio de la Libertad, antes del Príncipe o de Caciques, que a raíz de la expulsión de los jesuitas había sido trasladado al local del antiguo Colegio Máximo del San Pablo. La instalación fue dispuesta e iniciada al poco tiempo de haberse aprobado el decreto, y tanto los diseños a que ella estuvo sujeta como la ejecución de las respectivas obras se realizaron de acuerdo con las instrucciones dadas por el ministro Bernardo de Monteagudo. El fondo bibliográfico inicial de la biblioteca, y es conocido, estuvo constituido por libros donados por el propio general San Martín, así como por otros vecinos de la ciudad, como Martín de Zambela, Pedro Mariano Goyeneche, Miguel de la Fuente, entre otros. Asimismo, la Biblioteca de San Marcos, que tanto trabajo, esfuerzo había costado, pasó a formar parte del fondo inicial de la Biblioteca Nacional, así como otros libros procedentes de Montserrat, que yo creo que era la parroquia de Montserrat, ¿no? En fin, también San Martín instruyó a sus ministros plenipotenciarios acreditados en Francia e Inglaterra, Juan García del Río y Diego Pagosín, para que adquiriesen libros modernos. Además de tener una dimensión institucional, la fundación de la biblioteca
tiene una dimensión simbólica, plasmada en los hechos y sobre todo en los discursos. Constituía una ruptura con el pasado. Como ya se dijo, antes de su establecimiento en Lima y en las ciudades de América colonial, existían bibliotecas privadas, bien en manos de órdenes religiosas, bien en manos de particulares. El decreto de San Martín establece una biblioteca pública con carácter nacional. Se trataba no de una biblioteca destinada a un público erudito, tal como lo habían concebido Llano Zapata y Rossi Rubí, sino de manera un tanto idealista al conjunto de la sociedad. Así lo declara el decreto fundacional al señalar que es para el uso de todas las personas que gusten de concurrir a ella. Por añadidura, como lo ha advertido Marcel Velázquez aquí presente, la asociación entre nación y sociedad es manifiesta en el lenguaje del régimen sanmartiniano. Así, en el preámbulo del Estatuto Provisorio de 1821, el general rioplatense expresaba: me he encargado de toda la autoridad para responder de ella a la nación entera. Asimismo, la voluntad de ruptura con el régimen colonial se expresó en los discursos. Antes de la llegada de la expedición libertadora, las poblaciones de la costa, entre ellas Lima, habían sido invadidas de abundante propaganda impresa patriota. En su afán por justificar su causa, los partidarios de la independencia emplearon una retórica condenatoria del régimen colonial. Aunque la crítica a este último era muy antigua, se la puede retrotraer al siglo XVI, el discurso patriota de inicios de la década de 1820 es heredero del empleado por el régimen liberal español establecido por las Cortes de Cádiz años atrás. Entonces, las instituciones y los principios de la monarquía española fueron puestos en entredicho públicamente al ser discutidos en la prensa periódica y en una prolífica bibliografía. La idea de un régimen despótico que mantuvo a los americanos en la ignorancia, alejados del desarrollo del conocimiento, es un tópico, recurrente en la retórica patriota. El decreto de la fundación de la Biblioteca Nacional es buena muestra de ello. Ahí se dice que, convencido el gobierno español de que la ignorancia era la columna más firme del despotismo, puso las trabas más fuertes a la ilustración del poblador americano, manteniendo su pensamiento encadenado para impedir que adquiriese el conocimiento de su dignidad. Los gobiernos libres, prosigue el mismo decreto, que se han constituido sobre las ruinas de la tiranía, deben adoptar otro sistema enteramente distinto, dejando a los hombres el camino hacia la perfección. Es tarea, por tanto, de toda administración ilustrada facilitar a los pobladores los medios para acrecentar sus luces y fomentar su civilización por medio de establecimientos útiles. Gracias a estos establecimientos útiles, las almas reciben nuevo temple, toma vuelo el ingenio, nacen las ciencias, disípanse las preocupaciones, propáganse los principios conservadores de derechos públicos y privados, triunfan las leyes y la tolerancia, y empuña el cetro la filosofía, principio de toda libertad, consoladora de todos los males y origen de todas las acciones nobles. La idea regeneradora de la cultura vuelve a ser retomada en el primer reglamento de funcionamiento de la Biblioteca Nacional, promulgado el 8 de febrero de 1822. Allí se dice que el establecimiento de una Biblioteca Nacional es uno de los medios más eficaces para poner en circulación los valores intelectuales y hacer que los hombres de todas las edades se comuniquen recíprocamente los secretos que han escudriñado en el fondo de la naturaleza. En los considerandos del segundo reglamento de la biblioteca, fechado el 31 de agosto de 1822, se reitera el tópico negativo acerca de la realidad cultural del virreinato. Se dice que en un país que, habiendo sido bajo el sistema español el centro del despotismo y de la arbitrariedad, se han escaseado por una funesta política todos los recursos de la Ilustración, prohibiendo la lectura de libros selectos y el estudio de las ciencias relativas a los derechos del hombre. Pues bien, como lo hemos mencionado, como lo ha destacado Ramón Mujica esta mañana y ayer Mauricio Novoa, nada más alejado de la realidad, porque aquí circularon libros de muy diversa naturaleza, entre los miembros de la sociedad. De modo que el discurso patriota, además de condenar el pasado, tiene una finalidad esencial: enfatizar el inicio de una nueva época, con el régimen sanmartiniano, en el que, para usar su propio léxico,
las luces del conocimiento debían irradiar al conjunto de la sociedad. Termino. Los primeros años de la Biblioteca Nacional fueron, por decirlo, de alguna manera, elegante, azarosos, ¿no? No he podido comprobar las noticias consignadas por Lucila Valderrama acerca del saqueo de la biblioteca por los realistas en los años de la Guerra de Independencia. En cualquier caso, un más temible enemigo de esta institución, ayer, hoy y siempre, es aquel usuario que cree tener derecho de posesión sobre bienes públicos. Ya en 1825, el gobierno denunció que faltan muchas y preciosas obras de la Biblioteca Nacional. Y en consecuencia, siendo necesario tomar medidas necesarias para lograr su restitución, ordenó que todos los individuos que tenían libros pertenecientes a la biblioteca, vendidos por españoles o adquiridos de cualquier modo que no sea por enajenación del gobierno, los debían entregar al Ministerio de Gobierno, sin excusa alguna, y en caso de no hacerlo, serían multados por 500 pesos. La historia de pérdidas y sustracciones, desafortunadamente, no es nueva. Reconstruir la historia de la Biblioteca Nacional constituye un fascinante ejercicio académico, ya que nos permite recuperar las voces del pasado Reconstruir la historia de la Biblioteca Nacional constituye un fascinante ejercicio académico, ya que nos permite recuperar las voces del pasado y entender en perspectiva histórica los proyectos, los anhelos y los fracasos de los gestores de las políticas culturales en nuestro país, como también evaluar cuánto hemos avanzado en lo que alguna vez Jorge Basadre llamó la promesa de la vida peruana. Los padres de la patria estuvieron animados de ideales de bienestar y prosperidad para la sociedad. La creación de la Biblioteca Nacional se inscribe dentro de esta perspectiva. Se trató, como he intentado mostrar, de un hito en el proceso de constitución del nuevo Estado y de ruptura con el régimen colonial. Gracias.